pero un Reino Unido que también se incorpora, ¿verdad?, al apoyo de esta guerra. Natasha Kennard, nuestra corresponsal en Londres, también nos informa lo que se está viviendo en Europa. Natasha, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días acá desde Londres, siguiendo minuto a minuto lo que ha pasado desde el día sábado muy temprano entre Estados Unidos, Israel e Irán, y donde Europa también ha sido un actor bastante importante. Les voy a contar un poco la cronología. El día sábado, cuando se estalla básicamente los primeros ataques desde Estados Unidos e Israel hacia Irán, y donde vimos también una pronta reacción de Irán, es que cada una de las autoridades europeas convocó reuniones de emergencia en sus propios países por un tema de coordinación, de comunicación con Estados Unidos y con sus aliados para ver cómo seguir afrontando todo lo que venía. El día domingo también hubo una reunión importante por parte de los cancilleres de la Unión Europea y varios consejos que se reunieron. Ayer también hubo otro del Colegio de Seguridad y también hay otro también hoy día para analizar sobre todo el caso de Chipre, que ya les voy a contar más adelante. Pero de manera inicial cada uno de los gobiernos estaba tratando de ver cómo avanzar en este tema, y la Unión Europea lo que ha tratado de hacer es tener un comunicado en conjunto. Algo, eso sí, que le ha costado, pero la Comisión Europea se ha reunido y ha emitido una declaración diciendo que obviamente había que respetar el derecho internacional, pero también apelaban a la seguridad nuclear y que Irán también tiene que respetar todo el tema relacionado al programa nuclear, algo que ha costado básicamente porque hay algunos cancilleres, y esto es lo que salió de la reunión del día domingo, temen que esta solicitud de pedir respeto al derecho internacional se vea como una crítica al presidente Donald Trump. Hay que recordar que Europa, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen varios expertos, sobre todo desde esta región del mundo, creen que Europa ha tenido una posición bastante secundaria en conflictos importantes. Por ejemplo, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, que la semana pasada cumplió ya 4 años de la invasión rusa. Bueno, es ahí en donde el presidente de Estados Unidos ha cobrado más protagonismo, incluso más que algunas autoridades europeas en muchos casos. Y lo mismo con lo que está pasando en Gaza. Entonces, en esta oportunidad se está esperando ver cuál es la reacción de Europa y si es que tiene una postura más tajante. Les digo que les ha costado a la Unión Europea obtener un comunicado o un discurso en conjunto, porque también han habido otras autoridades que han entregado otros comunicados y otras declaraciones que no siempre están alineados con el tema de la Unión Europea. Solamente para ponerles un ejemplo, lo que se vio más contundente, más allá de lo que ha publicado la Comisión Europea, es otro comunicado, otra declaración del E3, es decir, Reino Unido, Alemania y Francia, el conjunto de estos 3 países, que el día domingo en la noche sorprendieron con una declaración diciendo que iban a prestar toda la coordinación con Estados Unidos, lo que no implicaba participar de los ataques, pero que sí creían que era importante una transición en Irán, y que el Reino Unido además cobró mucha relevancia porque dijo que estaba dispuesto, o que iba a prestar más bien sus bases británicas que están en el Medio Oriente a Estados Unidos, pero solamente con una finalidad, que es la de interceptar, no la de interceptar los misiles, sino que la de destruir el origen de los misiles. Bueno, voy a contarles más detalles sobre eso porque el presidente Donald Trump también criticó al primer ministro británico Keir Starmer ayer en The Telegraph, que es un medio bastante importante acá. Pero antes los quiero invitar a escuchar la declaración de la presidenta de la Comisión Europea ante este conflicto. Debemos trabajar arduamente para reducir la escalada y evitar que el conflicto se extienda. En las últimas horas hemos presenciado numerosos ataques, incluido un ataque con drones contra la base aérea británica en Chipre. También presenciamos un ataque contra las instalaciones petroleras de Saudi Aramco. Condeno enérgicamente estos ataques imprudentes e indiscriminados entre Irán y sus aliados contra territorios soberanos de la región. Bueno, ahí lo ven ustedes, entonces, una especie de balance, ¿no?, entre pedir el respeto al derecho internacional, pero también solicitar la seguridad nuclear. Lo que llamó la atención, eso sí, fueron las declaraciones del presidente español, Pedro Sánchez, quien ha sido una de las voces más firmes, pero también una de las menos alineadas
con la Unión Europea. Pedro Sánchez condenó los ataques estadounidenses e israelíes, advirtiendo, y esto lo digo textual, que podrían generar un orden internacional más incierto y hostil. Esas reacciones por parte del líder español generó también otras por parte de autoridades israelíes, precisamente del canciller, del ministro de Asuntos Exteriores, que dijo que el gobierno español apoya a todos los tiranos del mundo, como lo hizo con Venezuela, ahora apoya a Irán. Y eso también fue respondido por el canciller español, negando tajantemente esas declaraciones. También hubo otra declaración importante que les quiero comunicar por parte del canciller francés, y esto me parece que es extremadamente importante y se va a analizar quizás en el futuro con más perspectiva, pero ellos decían que esperaban que este ataque, ¿no?, de Israel y Estados Unidos, este ataque inicial, hubiese sido más coordinado y más comunicado con los otros países de la Unión Europea. Y decían que habían instancias para eso, Consejo de Seguridad, la ONU, y que en el fondo Europa está tratando de subirse básicamente a lo que ha pasado en las últimas horas, pero sin tener mayor conocimiento. Y que eso sí debería haber estado comunicado, sobre todo con los aliados, sobre todo con los miembros de la OTAN. Vamos a escuchar esas declaraciones. La intervención decidida unilateralmente por Israel y los Estados Unidos de América debería haberse debatido en los foros colectivos establecidos para tal fin. Cada parte podría entonces haber asumido su responsabilidad, pues solo recurriendo al Consejo de Seguridad, el uso de la fuerza puede adquirir la legitimidad necesaria. ¿Qué ha pasado con el caso del Reino Unido? Se los traigo no solamente porque estoy acá, pero sino porque Keir Starmer, el primer ministro británico, ha tenido mucha relevancia en este tema. Bien, él siempre ha sido muy cauteloso durante las últimas contingencias internacionales, siempre buscando un equilibrio y la prudencia. Lo vimos con el caso de Venezuela, lo vimos con el caso de Groenlandia, incluso el día sábado, cuando estalla este conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, hubo un comunicado donde decían que no van a llorar la muerte de Ali Khamenei, este líder iraní, y que esperaban ahí una transición importante. Pero durante el domingo, cuando se ve la reacción bastante rápida de Irán atacando a otros países del Medio Oriente, Keir Starmer publica un video en conjunto con esta declaración del E3 con Alemania y Francia, diciendo que era importante detener la amenaza nuclear por parte de Irán. Y por eso mismo anunció, como yo le decía, que iba a prestar las bases británicas a Estados Unidos solamente con la finalidad de poder destruir el origen de los misiles, porque él decía que interceptarlos en el aire era extremadamente complejo, a pesar de toda la tecnología, era mucho más factible hacerlo desde el origen, pero que en ningún caso iba a participar de los ataques a Irán. Estaba buscando ahí esa diferencia, digamos. Y que ahí también durante todo el fin de semana se le preguntó a Keir Starmer, bueno, ¿por qué este cambio de opinión? El día sábado bastante distante, bastante prudente, y el día domingo mucho más hostil, mucho más directo. Y él decía que era porque Irán estaba atacando a otros países aliados y además poniendo en riesgo a personal militar, pero también a ciudadanos. Se cree que hay cerca de 200 a 300.000 ciudadanos británicos que están en el Medio Oriente, y Reino Unido ha comenzado ya un plan de evacuación que todavía no tiene fecha, obviamente por el tema de las fronteras, del cierre de espacios aéreos, pero hay mucha preocupación por ese tema. A pesar de que el Reino Unido dijo que iba a prestarle a Estados Unidos sus bases, Estados Unidos respondió. Ayer en el medio de Telegraph, que es bastante conocido acá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Reino Unido se demoró demasiado en prestar sus bases, y Keir Starmer se defendió. Ayer incluso hubo una sesión en el Parlamento británico y vamos a escuchar parte de lo que dijo el primer ministro de aquí. El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no participar en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar qué conviene al interés nacional británico. Eso es lo que he hecho y lo mantengo. Vamos a ver qué pasa hoy día. Han habido varias reacciones, como les decía yo, pero también hay una preocupación de Chipre, que quizás ustedes han escuchado. Chipre también preside el Consejo de la Unión Europea. Durante el fin de semana, las autoridades británicas, que además el Reino Unido tiene 2 bases ahí, decían que habían detectado misiles yendo en dirección a una de las bases militares en Chipre. Y eso ha generado mucha alarma porque no se sabe, si bien no se consideró un ataque, no se sabe si la intención de Irán era en el fondo atacar a Chipre o era una amenaza a el Reino Unido. Y si ese fuese el caso, lo podrían ver además como una amenaza a la Unión Europea. Y ahí Europa podría reaccionar de otra manera. Es por eso que también hoy día hay una reunión
Chipre ha convocado una reunión de respuesta política integrada a la crisis para el día de hoy, para ver precisamente cómo reaccionar a este caso, una reunión que se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso del COVID-19, en pandemia, entre otros casos en donde hay alertas mundiales, hay alertas internacionales, y me parece que hay que mirar mucho lo que pasa ahí en Chipre. Hoy día martes, entonces, las noticias continúan. Acá todos los medios están hablando sobre esto. Ha acaparado, obviamente, toda la atención mundial, pero de Europa también. Pero se sigue esperando ver cuál es la reacción de Europa, de la Unión Europea en este caso, y si es que logra tener ahí una declaración más conjunta en donde estén todos los países alineados. Así que estaremos en contacto. Acá desde Londres me despido. De todas maneras, Natacha, muchas gracias por ese informe desde Londres. Buen día.